Hola a todos, Dios os bendiga. Mi nombre es Josué Pena, soy pastor de la Iglesia Evangélica Templo Cristiano de Asambleas de Dios de España en Valencia. Esta es mi colección de Biblias y aunque no están expuestas todas, sí vamos a tener una exposición específica con Biblias castellanas de la península que están ahí al fondo, algunas Biblias y ejemplares antiguos y algunas curiosidades. Así que voy a comenzar, antes de lo que es la exposición que luego y seminarios que vamos a tener. Voy a ir comenzando a ir viendo algunos de los ejemplares más curiosos para que se puedan vislumbrar, ver y entender y conocer. En esta primera parte también vemos lo que es una línea temporal que comienza directamente hablando de las primeras versiones que son castellanas. Pero nos vamos a centrar en los facsímiles que tenemos, que es el Francisco Encinas, de 1543 es la primera edición, aunque este facsímil salió a través de la Sociedad Bíblica en 2020. Luego tenemos también el ladino, el Tanaj, que es la Biblia de Ferrara. Es una edición moderna, actualizada y arreglada conforme a lo que tendría que ser el original. Y luego también un facsímil de 1989 de lo que es la Biblia del Oso. También tenemos una versión muy curiosa, que es la paráfrasis de los Salmos, editada en 1920, cuya primera edición fue en 1616. Esta paráfrasis por Cáceres fue realizada justamente en la época que fueron prohibidos la mayoría de lo que son las Biblias en castellano y que eran perseguidas por la Santa Inquisición. Sin embargo, justamente Cáceres, era uno de los párrocos o podemos decir de los principales sacerdotes en aquella época que trabajaba de la mano de la Santa Inquisición, al igual que también trabajaba como confesor de su rey. Entonces, él fácilmente pudo obtener la licencia para poder editar. Aquí nos encontramos no una primera edición, por supuesto, sino una edición posterior que data de 1920. También tenemos versiones modernas también de Fray Luis de León y algún facsímil precioso de 1946 del Salmo 103 de Fray Luis de León. Pero nos tenemos que pasar o llegar a lo que es 1782. Antes de 1782 nos encontramos que apenas hay traducciones bíblicas. Sí se encuentran algunas paráfrasis de los salmos, se encuentran también salmos penitenciales, algo de epístolas, pero editadas muy pocas, porque la edición para venta requería sobre todo que la Santa Inquisición diese el visto bueno, pero sí que existen a nivel particular y sobre todo en lo que eran bibliotecas de la mayoría de los nobles, muchas de las traducciones de los evangelios, de las epístolas o de los salmos o de algunos libros del Antiguo Testamento, pero nunca una Biblia completa. Es a partir de 1782 cuando se levanta el veto a la traducción en castellano que comienzan a haber cantidad de lo que son traducciones al castellano, comenzando en 1783 con la traducción de Miguel de Copín del Salmo 50 o el Miserere. También tenemos que tener en cuenta que a partir de ahí el famoso Anselmo Petit comenzó la traducción primeramente de los salmos, en los cuales ahí vemos dos ejemplares, una primera edición y una segunda edición, y luego los santos evangelios, que son los 4 evangelios, de los cuales también tenemos ahí una segunda edición, en 1784 y en 1785. A partir de 1785 vamos a encontrar paráfrasis, como lo encontramos aquí, al castellano del toscano, por Gabriel Quijano, de las epístolas de San Pablo. Nos vamos a encontrar también el Salmo 50 por parte de Cayetano de Bérgamo en 1789. Nos vamos a encontrar también las epístolas
de Francisco Jiménez, que en 1787 sacó su primera edición y que posteriormente volvió a sacar otra edición que tenemos acá, completando todas las epístolas. Primero fueron Paulinas y después fueron todas las epístolas. Acá tenemos también una edición de 1787 de los 7 salmos penitenciales, por parte de Francisco Asensio, y luego en 1785, traducción del francés del famoso padre Layemount, nos encontramos 3 tomos, una tercera, una cuarta y una sexta edición, acá presentes. Pero no fue hasta 1790 que se comenzó la Biblia a traducirse completamente. Claro, por supuesto, ya existía la Biblia de Casiodoro de la Reina, la Biblia del Oso, su segunda edición, que es la Biblia del Cántaro, que fue la revisión de Cipriano, pero no estaban legalmente aceptadas por parte de lo que es la Santa Inquisición y la Iglesia Católica. Así que la primera Biblia de traducción completa que nos encontramos es la de Padre Cío, de la cual obtenemos aquí 2 grupos de tomos completos de 1856 a 1857 y de 1858, y varios ejemplares del Escío, junto con un raro y escaso tomo de la segunda edición de 1795 de lo que es la traducción al castellano del Padre Cío. Continuando un poquito más adelante, nos encontramos también los salmos al castellano por parte de Pedro Antonio Pérez. Esta curiosa edición es una edición que se hizo póstuma, es decir, al morir él, su esposa quiso realizar todo lo que es la traducción, ¿vale?, que tenía hecha él en formato de libro para que se pudiese presentar. Pero como faltaban algunos salmos, queda también bien definido por parte de ella de que el párroco amigo de ellos trató de terminar de hacerlos y fue presentado en 1799. A partir de aquí, lo que más vamos a encontrar son sobre todo salmos, cantares, eso es lo que más se repite, aunque también tenemos algunos tomos diferentes, pero sobre todo lo que más se ha traducido dentro del castellano en los primeros momentos ha sido los salmos. ¿De quién? Por ejemplo, tenemos de Pablo Olavide, impresa de Joseph Doblado, el Salterio en español. Tenemos de 1819 el tomo número 1 de Tomás González Carvajal. Tenemos también aquí los salmos, la traducción de Diego Fernández, pero que la mayoría de los versos son de Luis de Granada. Él los recopiló y los que faltaba los terminó de traducir. También tenemos el Cantar de los Cantares, como vemos aquí, del Fray Luis de Esparza. Este autor fue un sacerdote valenciano y en 1801 hizo esa traducción del Cantar de los Cantares. También tenemos el Cantar de los Cantares acá, de lo que es Ramón Valvidia, o los Salmos, el tomo 9, que son los salmos completos en paráfrasis de Massillon, que viene del francés. Claro, también nos encontramos de José Virués, otro de los tomos del Salmo de David, el tomo 2, de 3 tomos, que en la primera edición fue en 1825. Ya dados toda la información de las primeras, de lo que son las primeras traducciones, nos vamos a encontrar un ejemplar súper raro que está, o que viene de la traducción del francés y del inglés, que es la historia de la Iglesia y el Apocalipsis. Viene en castellano y latín, en verdad son 3 tomos, pero el último tomo aparece en esta edición de 1813 de la traducción del inglés y del francés al castellano, lo que es la traducción completa del Apocalipsis. Y aquí nos pasamos a 1825. En 1823 y 24, finalizando y poniéndose en venta al finales del 24 y poniéndose ya más adelante al 25, encontramos lo que estoy mostrando, la primera y la segunda edición de Torres Amat. Aquí vemos la primera edición de Torres Amat y la segunda completa también de Torres Amat. Ambas ediciones salieron en esta época y fueron finalizadas en 1834-35. Claro, la segunda edición es la que luego se llegó a utilizar como base para seguir manteniendo Torres Amat
como referencia. También vemos aquí un ejemplar curioso que es de 1853, que es la primera impresión de Torres Amat en los Estados Unidos y fue realizada en Nueva York. Si seguimos avanzando, vemos también un Evangelio de Mateo en castellano de 1858 de Antonio María Claret. Vemos también de 1873 una Biblia en castellano, pero esta es una Reina Valera de 1865. Vamos acá y vemos este volumen que viene de la traducción francés del Bencé, es la Sagrada Biblia de Mariano Galván, es una edición facsimilar de un tomo de los Salmos. Pero nos vamos a parar justamente acá para ver varias Biblias. La primera es el Nuevo Pacto, que es un Nuevo Testamento en español, que fue traducido por George Norton, aunque fue siempre asociado a Juan Calderón. No fue Juan Calderón el que hizo esta traducción, sino George Norton, y cerca de 1869 también se hizo la traducción bíblica completa del Nuevo Pacto, pero que no llegó a salir a la venta porque arrasó literalmente la traducción o la revisión de Reina Valera de 1869 en España, y ya no había razón de ser de lo que es traducir, vender la Biblia de George Norton. Y aquí es donde lo vamos a encontrar. Distintas Biblias Reina Valera. La Reina Valera fue muy famosa. Fue impresa en 1862 en Londres con la revisión de Lorenzo de Lucena, que era español y profesor en la Universidad de Oxford. Nos encontramos aquí la primera edición de 1869 impresa en España por la Sociedad Bíblica. Acá nos encontramos una curiosidad donde aparecen los precios de las publicaciones, y aquí vemos un Nuevo Testamento en letra grande de 1876. Pero a la par, en 1865, donde aquí encontramos uno de los ejemplares, se tradujo también por parte de Pratt y Mora, por causa de la Sociedad Bíblica Americana en Estados Unidos, también una versión de la Reina Valera. Eso no significa que no se conociese antes. Claro que se conocía antes. De hecho, en 1817 ya se había impreso la Biblia Reina Valera y se había vendido no solo en Londres, sino también en Estados Unidos. Y de hecho también existen varias copias en las principales universidades de los Estados Unidos. Si nos vamos aquí, vamos a encontrar, haciendo un inciso, las principales Biblias que rondan alrededor de lo que es la sociedad bíblica. Primero nos encontramos dos ejemplares de lo que hablamos de la Reina Valera, ya conocida, de la versión de Cipriano de Valera, pero actualizada. Un Evangelio de San Mateo en castellano, 1876, de Casidoro de la Reina, de la Biblia del Oso y de Cipriano de Valera. Y lo mismo el Nuevo Testamento de 1866, que llegó a ser actualizado a lenguaje más actual, pero sí que es verdad que mantenía toda la estructura y todo lo que es la traducción de Cipriano. En 1820 vemos que existe un Nuevo Testamento que también en 1819 fue traducido, fue llevado a impresión en los Estados Unidos, que fue la Biblia estereotipa, pero es versión de Escío. Y aquí vemos de la imprenta de Dorca el Nuevo Testamento, que se empezó ya a imprimir sin notas y a vender y comercializar en España. Es curioso que no utilizase George Borrow este ejemplar, pero la verdad es que no se sabe de dónde sacó el ejemplar George Borrow para imprimir en España, porque tiene ciertas modificaciones textuales que no aparecen en ninguna de las Escío o traducciones de Escío. Sí que es verdad que donde sí que aparece es en este ejemplar de 1836 de la casa de L. Hachette en París, que trae esa modificación tan curiosa, que son mínimas, pero que aparece también luego en 1855 en las versiones estereotipas impresas en los Estados Unidos.
Vemos aquí un ejemplar de las que se imprimieron en Barcelona en 1837 de Zio y que comercializó el otro agente de la Sociedad Bíblica, Graydon. También vemos aquí una Biblia, esta es posterior, de 1855, de la imprenta de Martín en Madrid, que es la precursora ya de la Sociedad Bíblica. Vemos aquí este ejemplar, que este es el propio ejemplar de George Borrow, el que imprimió en Madrid. Joaquín de la Barrera fue la imprenta, que no existía, sino que era una imprenta falsa para que no pillasen a la imprenta y para que no fuesen encarcelados por causa de esta traducción, y que mantiene el texto, como he dicho antes, de la anterior Biblia que hemos visto impresa en París. Esta Biblia completa, en 1837, también fue impresa en la imprenta de Bergnès por Graydon, y es muy curioso porque en los últimos momentos de Borrow, él trajo, y aparece en su libro famoso de lo que es la Biblia en España, él trajo desde Barcelona, porque le pedían en Madrid de manera especial la Biblia completo, estos ejemplares también para vender. Así que no solo fue vendida por Graydon, sino también fue vendida por el propio George Borrow. Y luego ya nos trasladamos a ver distintos ejemplos que rondaron alrededor de lo que es la sociedad bíblica. Un Nuevo Testamento castellano de 1855, que es la edición estereotipa. Que la vamos a encontrar acá. Y acá vemos el Nuevo Testamento de la imprenta de J. Martín Alegría, que hasta 1869 fue impresa en Madrid, y a partir de 1869 lo único que se imprimía era Reina Valera. Vemos también por parte de la Sociedad Bíblica Trinitaria de Londres, de 1908, lo que es un Evangelio de Juan, un Nuevo Testamento en 1901 del Padre Zio, que aún se seguía vendiendo curiosamente en Londres, sin embargo en España ya estaban desapareciendo. Una edición de la Reina Valera de 1865 americana, pero con algunas modificaciones de lo que es esa reina, la edición subrayada, impresa por la Casa de la Biblia en Los Ángeles. También vemos un Nuevo Testamento castellano de Zio, impreso en Londres. Muy curioso porque ya se estaban vendiendo prácticamente solo y exclusivamente lo que es las Biblias de Reina Valera de Lorenzo Lucena, y sin embargo acá, para evitar ejemplares como este que pertenecían o que habían salido de la edición modificada de Borrow, pues para evitar eso, aparece una carta que alega o se queja de esas ediciones y que pone el Nil Ostat, o el sello de aprobación de venta, para comunicar que esa es la versión correcta y verdadera de Zio. Luego, si seguimos avanzando, vamos a ver una edición acá curiosa, que es la primera edición bilingüe impresa con el texto de King James y la versión de Cipriano de Valera de la Reina Valera 1865 por la Sociedad Bíblica Americana. Vemos también una versión moderna, que el propio Pratt, que había participado a través de la Sociedad Bíblica en traducir lo que es la Biblia, o mejor revisar la Biblia de la Reina Valera, hace su propia versión junto con Mora. Y aquí vemos ya distintos ejemplares de los primeros del siglo. Vemos un ejemplar de Pablo Besón. Esta es la tercera edición conmemorativa, pero en 1819 este hombre hizo su propia traducción desde el dialecto griego al castellano. Vemos los Santos Evangelios en castellano de Daniel García Hughes. Él fue profesor de algunos de los próximos traductores que iremos viendo, como Bover, o el que tradujo también algunas de las Biblias en gallego, etc. Vemos también los Salmos en castellano, esta versión de José María Álvarez Lunipol, el Cantar de los Cantares, una edición de Cipriano de Montserrat. Vemos también una primera edición de Reina Valera 1909, que fue impresa en 1923. Y aquí vemos la famosa Cristerra, que es la edición de Torres Amat,
hecha en Estados Unidos en 1925, pero esta versión justamente es de 1946, se imprimió en El Paso y después empezaron a imprimir en Nueva York por la empresa de Grolier. Más adelante nos llegamos a las primeras originales, que vienen desde el original, que es Bover Cantera, donde vamos a ver aquí una primera edición de 1947, pero anteriormente fue la propia Nácar Colunga, que desde los originales, aquí vemos una tercera edición del 49, pero su primera edición fue en 1944, fue el que hizo esta traducción directamente desde los originales. Vemos también una gran colección de profesores de Salamanca y de los profesores de la Compañía de Jesús con la traducción de Juan Leal. Los profesores de Salamanca mantienen el texto de lo que es Nácar Colunga. Vemos distintos Nuevos Testamentos. Este es de la época de la Guerra Civil. Vemos también el Nuevo Testamento de Flerner, en castellano, con notas traducidas del francés. A Febe, que es posterior. Straubinger, que fue editada por primera vez en 1951. Y vamos avanzando, viendo las distintas Biblias que fueron saliendo, como la Biblia de Regina, la edición de Herder, que su traducción es Serafín Ausejo, modificaciones en las primeras de Bover Cantera por parte de Pavón, un Nuevo Testamento de Santiago García Rodríguez, editorial Coculsa, las Paulinas. Vemos la Biblia de Jerusalén, esta edición especial con grabados de Gustave Doré. Vemos una primera y una segunda edición, la primera de AHR abierta y la segunda edición de Carrollo, que con la traducción de Bartina, que tiene 4 grabados especiales de Salvador Dalí, que fueron exclusivamente hechos para esta Biblia. La Biblia Pontificia, por la editorial Labor, con una traducción basada en la italiana. Una primera edición de Jerusalén. De Carlos Villapadierna, un Nuevo Testamento, primera edición. Los 4 Evangelios de Santos González de Carrea. De Bover, de los monjes del Valle de los Caídos, la Biblia. La primera Biblia ecuménica de 1968. Unos salmos muy modernos argentinos de Ernesto Cardenal, de 1969. La Biblia traducida desde el francés, la Biblia del hombre de hoy, o la Biblia de Melan. La Biblia de iniciación, que es con traducción de la nueva Biblia española por Schockel, 1975, y una edición primera también de Schockel, nueva Biblia española. Interesante también la Biblia latinoamericana o Biblia pastoral, traducida por Ricardi y Hurault. Una primera edición del Nuevo Testamento interconfesional, la traducción basada en Bover Cantera por parte de Cantera y Manuel Iglesias. Un Nuevo Testamento, el gran descubrimiento de la Biblia al día, Dios habla hoy, Dios habla hoy, esta edición especial del Papa. Una edición especial de lo que es el libro del pueblo de Dios, que es la edición de la Santa Sede por Levorat y Truso, que vemos acá, y esta edición es bendecida por el Papa. Vemos también los tomos y la edición completa de lo que es la Biblia Sagrada de Eunsa en Navarra, y distintos tomos como el tomo de Félix Puzo, poco conocido, pero que él tradujo y revisó a Bover Cantera. Biblia de las Américas, el Nuevo Testamento original de Hughes. Y ahí vamos viendo distintos Nuevos Testamentos, Biblias, edición popular, versión recobro, nueva versión internacional con comentarios de Matthew Henry, la Biblia textual, una primera edición, la Biblia de Navarra ya completa, lenguaje actual, nueva Biblia al día, nueva traducción viviente, la Biblia Sagrada de Oro, que es una traducción de Torres Amat más moderna, al estilo latinoamericano,
español latinoamericano, la Palabra de Dios para Todos, o la Nueva Biblia Latinoamericana. También encontramos Biblia Peshitta, o este Tanaj de Moisés Katznelson, con una traducción tanto en español por él, como la traducción en hebreo. La primera edición interconfesional, nuevas versiones internacionales en la peninsular. La Biblia de la Palabra, editada de manera especial por la Sociedad Bíblica. La Biblia de América, ediciones especiales de la Biblia de América, como es la Biblia Católica para los Jóvenes, o la de la Conferencia Episcopal. La Biblia de Estudio del Expositor de Jimmy Swaggart. El Nuevo Testamento con un toque judío de David H. Stern. Aquí vemos en español internacional la interconfesional hispanoamericana, la Biblia de la Familia, que lleva el texto de Leborati Truso, una Biblia de recobro completa, de estudio, la edición en español de Hispanoamérica, la Biblia de Estudio versión Mundo Hispano, con una traducción propia, la Biblia en castellano, la versión textual, cuarta edición. Y nos encontramos también la Palabra Clave, que es una edición especial de Reina Valera, con números strong, que nos llevan a las palabras claves en su original hebreo y griego. Al igual que este raro, pero precioso, Nuevo Testamento del 2015 de Senel Vidal, de la editorial Salterrae, que es muy directo, muy textual. Aquí nos encontramos con lo que es la Biblia joven, que lleva la versión de la Conferencia Episcopal Española. Esta es la última de las Biblias católicas, en el 2019, la primera edición de la Biblia de la Iglesia en América, CELAM. Un Nuevo Testamento castellano-español 2016, la Biblia de Yeshua Mashiach, una traducción original del hebreo al español, con letras y palabras en hebreo. Y nos llevamos a la última traducción que nos llega hoy en día a nuestras manos, que es la nueva versión de la Reina Valera 2020, sacada por lo que es la Sociedad Bíblica. En la sección de curiosidades vemos distintos tipos de lo que son Nuevos Testamentos, sobre todo militares, encontrándonos con dos ejemplares de la Segunda Guerra Mundial, un ejemplar católico y un ejemplar protestante, que llevan el escudo de las Fuerzas Armadas. También nos encontramos un ejemplar de las FDI, de lo que es las Fuerzas de Defensa israelíes. Es el Tanaj al completo, y un Nuevo Testamento, nueva versión internacional de la Armada del Reino Unido. También encontramos una Biblia juvenil del año 1810, un Nuevo Testamento en esperanto y un Nuevo Testamento en valenciano y en coreano, que fueron repartidos durante los Juegos Olímpicos en Barcelona en 92. Seguimos encontrándonos con distintas versiones. Aquí hay lo que son los 5 libros, el Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Ruth, Esther y Eclesiastés, de 1768 en hebreo. Nos encontramos también un panfleto muy curioso de 1867, escrito en lo que es holandés, con unos grabados a color preciosos que nos narran la historia de Moisés y del pueblo de Israel en Egipto. La celebración con un Nuevo Testamento, la nueva versión internacional, el Jubileo de la Reina de Inglaterra y distintas versiones pequeñas de la Biblia, destacando lo que es la Reina Valera, impresa en Perú, al completo, versión 1960. Vemos también aquí, de 1890, los salmos utilizados para las oraciones, en pequeño, en hebreo, impreso en Alemania. Una edición facsímil del idioma Ainu, Japón. La Biblia por tomos en francés infantil, preciosa edición. Varias Biblias, varios salmos partiturados en holandés y en francés, tanto belga, suizo como holandés. Y aquí la edición especial de la Biblia más pequeña del mundo,
que algunos de los ejemplares fueron llevados por el Apolo 14, no solo al espacio, sino también a la propia Luna, y un panfleto del Salmo 18, en nuestro sentido sería el Salmo 19 de Tomás González Carvajal, de 1818. Aquí vamos a hablar justamente de lo que son las lenguas de la traducción. Todo el mundo sabemos que vienen o provienen de los originales arameo, hebreo y griego, pero también se utilizó el latín para traducir la Biblia. Aquí vemos una mini Torá que se regala en los Mar Mitzvah, data de 1950, y este es un ejemplo de cómo serían los rollos de Torá que se utilizaban en las sinagogas. Pero vamos a estar viendo también trozos en vitola, en lo que es piel, de los distintos rollos de Torá de distintas partes del mundo. Este justamente es de Siria. El texto es Números. Es cerca de 1790 a 1800, pertenecía a una sinagoga bastante grande. Se ve por la cantidad de acentos, puntos que tienen, de una escritura excepcional. Vemos justamente 5 columnas que provienen de Turquía, cerca de 1770, que contienen el texto de Números, de 9 al 11, es decir, contiene el texto de la primera Pascua. También vemos acá un ejemplar maravilloso sefardita, justamente en 1490, cuando fueron expulsados los judíos. Muchos de ellos se afincaron en lo que es Marruecos, y había una gran cantidad de comunidades sefarditas que luego, cerca de lo que es esta fecha, 1750, tuvieron que salir huyendo a otros países como Turquía, como República Checa y hasta la misma Tierra Santa, por causa de las guerras que también provocaron la expulsión de todos los judíos de Marruecos. Vemos un ejemplar extraño de Persia, de 1790, Deuteronomio 23. Un ejemplar iraquí, de cerca de 1700. Contiene el texto de Éxodo. Aquí vemos un ejemplar en ciervo rojo, de Yemen. El tipo de escritura denota que es una comunidad muy chiquitita, muy pequeña, con apenas dinero. Una sinagoga muy chiquitita, y el tamaño también del propio pergamino es pequeño. Y vemos distintos ejemplos, como es el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, en castellano y hebreo. Vemos una segunda edición de Ruth Kittel. Esta edición, o esta segunda edición, es la más utilizada como base textual para el Antiguo Testamento en la mayoría de lo que son las Biblias modernas. Unos preciosos salmos. Una Torá, el primer tomo, con texto en italiano y en hebreo de 1872. Lleva el texto masorético. También vemos una parte, un tomo de la Biblia hebraica con el texto hebreo samaritano. Un Tanaj completo hebreo hecho por un pastor protestante en Alemania, Augustus Hani. Aquí otro ejemplar de Augustus Hani. Un Tanaj también al completo, con el hebreo español, la Reina Valera 1909 y el Jobat 23. Y otro de la Biblia hebraica de Ruth Kittel. Nos pasamos al griego, y dentro de lo que es el griego vamos a encontrar este ejemplar de la Sociedad Hierográfica de Londres, 1882, de la Biblia al completo en griego, un ejemplar muy dañado. Un Nuevo Testamento por la Sociedad Bíblica Británica Extranjera, de 1851. Un Evangelio de San Lucas, por Miguel de Balaguer. Y el mejor de los ejemplares, este pequeño Nuevo Testamento, de 1632, impreso en Ámsterdam, que probablemente sea la traducción al griego o la revisión al griego de Teodoro de Beza. Y vemos también desde la cueva, acá, en paralelo, lo que es la versión del Nestlé Alan y Reina Valera 60,
editado por la editorial CLIE. Un Nuevo Testamento castellano, latín, griego, trilingüe, por Bover O'Callaghan, de Bach. Y un Nuevo Testamento griego-latín, también bilingüe, de 1862. Ahora nos vamos a pasar al latín. La Vulgata Latina es uno de los libros más utilizados como base traductora de la mayoría de los libros, sobre todo a nivel católico, pero también se ha utilizado como acercamiento a otras traducciones. Dentro de lo que son los ejemplares, nos vamos a encontrar un tomo de la Biblia por tomos, en latín, de 1743, impresa en Lyon, Francia. Tomos comentados o dilucidaciones en latín de 1700. 1741, esta Biblia Sacra Clementina, impresa también en Francia. Impresa en Colonia en 1750, otra Biblia Sacra. Uno de los ejemplares más antiguos, la Biblia Sacra de 1648, impresa también en Lyon. Y esta primera edición del Evangelio de Mateo comentado por Joan de Silveira, famoso comentarista español, de 1648. Un Evangelio de la Vulgata Vaticana de 1785, varios ejemplos de tomos de comentarios de la Biblia Sacra, al igual que Biblias pequeñitas, Sacra Vulgata Clementis, 1776, impresión en Venecia, más modernas de 1800, de 1900, y una hoja de una Biblia posincunable de 1550, impresa en Alemania. Si nos pasamos a esta sección de Biblias antiguas, vamos a ver algunas Biblias de 1781, que en verdad son una colección de salmos por Saverio Mattei en italiano y en latín. También vemos este Nuevo Testamento italiano, impreso por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en 1813, cuya primera edición es de 1811. Una Biblia por tomos, la Sacra Biblia de Martini. En francés tenemos gran cantidad de ejemplares. Hay que reconocer que los franceses tuvieron la gran mayoría de las traducciones entre 1500, 1600 hasta 1800. Entonces vemos salmos de Coquelin, el Nuevo Testamento, acá dos versiones, de Amelot. Vemos también un ejemplar muy antiguo de 1687 del libro de Josué, del Maître Sacchi, uno de los primeros traductores. Varios tomos de 1722 y 1711 del Maître Sacchi, de Pere Boubors, o los Salmos de Berthier, de 1788, Evangelio de Juan, del Maître Sacchi, de 1722, y nos pasamos a las Biblias impresas un poquito posterior, con la traducción del padre Jaime Mount, de 1787, de los Salmos, una edición sinoidal de Suiza, un Nuevo Testamento francés pequeño de la Sociedad Bíblica Francesa de 1844, otra edición impresa en Bruselas, edición de David Martín por la Sociedad Bíblica Británica Extranjera, también esta edición de Osterwald de la Sociedad Bíblica de 1896, y este pequeño libro contiene el Nuevo Testamento, Salmos, el Manual Cristiano en francés de 1896, con la traducción de Bourris y Jambier en Tours. A nivel de holandés podemos ver la traducción de la Sociedad Bíblica Británica Extranjera en 1850, de la Staten General, que era la traducción del Estado, una Biblia completa en holandés de 1790, también del Staten General, un Nuevo Testamento holandés de 1847, del Staten General también, del Estado, otra Biblia de Estado en formato grande, hasta con partituras y grabados de 1878. Nos vamos a lo que es la parte en alemán y nos encontramos un facsímil de lo que es la Biblia de Lutero, editado por Sachsen. Vemos un Nuevo Testamento precioso con grabados de 1850 de Martín Lutero,
que tiene también cierres metálicos con algunos grabados en letra gótica. Una Biblia de la Sociedad Bíblica Francesa, editada en Estrasburgo, de Martín Lutero, para comercializar en Alemania. Esta edición austriaca de la Biblia por Lenderban. Nos vamos a la inglesa y nos encontramos lo que es la precursora de la famosa y maravillosa Biblia Thompson, que es la Biblia del Maestro, una versión de 1880, King James Teacher Bible. Aquí vemos una edición de 1898 intacta, nueva, sin usar. También vemos una de las primeras de la Sociedad Bíblica, con su sello marcado en la portada, de la King James de 1834. Las primeras se empezaron a imprimir en 1805. Una Biblia en inglés que es la King James de la Sociedad Bíblica Británica Extranjera, conmemorativa de lo que es el tercer jubileo de la Sociedad Bíblica en 1955, siendo esta la segunda edición y esta una 18ª edición. Y una famosa y preciosa Biblia, que es la Biblia de 1975 de Thomas Nelson, King James Version, que es la Biblia presidencial que conmemora la llegada de uno de los presidentes de los Estados Unidos como cargo electo. Y finalizando, un evangelio de Juan como curiosidad, en árabe de 1900, y unas preciosas hojas de una Biblia copta que narran lo que es la historia bíblica en Lucas del nacimiento de Jesucristo, que pertenecen a una Biblia copta, como dije antes, un manuscrito de cerca de 1700, y es el antiguo amarico. Lo que pasa que este idioma está extinto y se llama idioma de Hez. Aquí vamos a ver lo que son las Biblias en los distintos idiomas que hay de la península. Vemos el euskera y dos variantes, el labortano, Sociedad Bíblica, o el vizcaíno. También estamos viendo la Euskal Biblia, que es la Biblia de la segunda edición, que se hizo en 1993 por Jaime Querechetao. Vemos la segunda Biblia completa en euskera, que es la Biblia de Olavide. El Nuevo Testamento de Querecheta. Si nos vamos para acá, vemos todas las Biblias en gallego, el Nuevo Testamento de Sept, la Biblia también de Sept, y vemos la primera edición en gallego por tomos, que fueron exactamente 5 tomos, que se empezó a imprimir en 1975. Hay un idioma que proviene del occitano, que está afincado en el Valle d'Aran, y vemos su primera y la segunda edición, la primera del Nuevo Testamento, la segunda edición con salmos, un ejemplar de lo que es el Nuevo Testamento en aragonés, o fabla, que se habla en el norte de Aragón, 2 ejemplares valencianos, la versión interconfesional, y esta traducción, 4 evangelios, adaptada del catalán al valenciano por Josep Almiñana, en 1984. Un ejemplar curioso de la Sociedad Bíblica, que aparece en 5 idiomas, los Salmos. La primera Biblia completa en Bable, editada en 2020 por la Sociedad Bíblica. Y las anteriores ediciones, donde vemos que Telvino, que participó en la traducción de la Biblia al completo, hizo un primer acercamiento de lo que es el texto bíblico en 1987 con este Evangelio de Juan. En 1991 la Sociedad Bíblica saca el Evangelio de Lucas, y en 1997 el Nuevo Testamento y los Salmos. Vemos un ejemplo de lo que es el rifeño o tarifit, que se habla en las zonas de Marruecos, en Ceuta y Melilla. 2 Nuevos Testamentos en Morocco Standard Translation o Arab,
es decir, el Darija, que es la versión del árabe coloquial que se habla en Marruecos, en habla fala, que es un habla que proviene de entre el portugués y lo que es el galego, de la zona de Extremadura, un Nuevo Testamento, una versión de 1905 del famoso Enveo Emajaró Lucas, es decir, del Evangelio de Lucas en caló, romaní, la lengua de los gitanos, que hizo el propio George Borrow. Esta edición es una edición facsimilar, prácticamente igual a la editada por Borrow, que se editó en 1905 por la Sociedad Bíblica. Y vemos una pequeña colección de las Biblias en portugués, donde nos encontramos un Nuevo Testamento portugués, editado por la Sociedad Bíblica Británica Extranjera en 1865, muy perseguida en Lisboa y quemada, porque tiene variaciones de lo que es el texto de Antonio Pereira. Una primera edición de Antonio Pereira, donde nos encontramos el primero de los tomos en 1778, con lo que es el Evangelio de Juan, y 2 tomos de los Salmos, también de la misma Biblia de Pereira. Una edición de la Nueva Almeida y una edición también en portugués de Antonio Pereira, la primera con un texto portugués brasileño, editada en 1955 en Brasil. Y nos vamos a Biblias catalanas, donde nos vamos a encontrar la Biblia al catalán de la editorial Alfa, una Biblia interconfesional, la de la Sociedad Bíblica Trinitaria, 4 evangelios de 1924 de Foment de Pietat. También vemos aquí de 1915 lo que es el primer tomo del Génesis de Frederic Clascar, que murió en la Guerra Civil y no llegó a poder terminar y concluir, pero se utilizó como base para la Biblia de la editorial Alfa. También vemos de 1836, en la misma imprenta de Graydon, 2 ejemplares de lo Nuevo Testamento, traducción de Josep Melcior i Prat. Este hombre en 1832 imprimió la primera versión en catalán de un Nuevo Testamento protestante, y aquí vemos su segunda versión en la imprenta de Watts de 1835. Ejemplares muy poco conocidos y también muy escasos. Una Biblia catalana de 1997, interconfesional, la editorial Claret, este Nuevo Testamento, que tradujo Franquesa, varios Nuevos Testamentos interconfesionales. Esta es la edición de Melcior Prat de 1888, impresa en Madrid por la Sociedad Bíblica Británica Extranjera. Biblia de Montserrat, la edición del Nuevo Testamento y la completa de la Biblia. Y un Nuevo Testamento de la editorial Claret, de la diócesis de Mallorca, Menorca e Ibiza, con la edición balear de lo que es esta maravillosa Biblia. Y aquí concluimos todo lo que es la visita. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de conocer algunos ejemplares más, y sobre todo algunos ejemplares de algunas lenguas desconocidas que tenemos en nuestra península ibérica, en nuestro maravilloso país llamado España. Dios os bendiga, que el Señor esté con vosotros.